quedado aquí. Habíamos hablado del foramen oval, ¿no? De último. ¿Sí? Bien, entonces continuemos con nuestro avance normal. ¿Verdad? Todo lo que vimos hasta la anterior clase, eso es una clase de patología general, fisiología, pero bueno, no nos vamos a quejar del tiempo, sino de lo que vaya a frecuencia cardíaca. Entonces, va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca y esto con el tiempo va a producir como consecuencia de ese aumento del aumento en la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a observar una hipertrofia del ventrículo. Esto se produce a través del tiempo, o sea, va a tener que pasar mucho tiempo para que nosotros podamos observar esa hipertrofia que fácilmente podemos observarla a través de una radiografía de tórax. ¿Ah? Entonces, los cardiólogos sacan una radiografía de tórax, hacen las mediciones, el corazón, ustedes saben, tiene una forma, ¿ah? Y a eso nosotros vamos denominando hipertrofia del ventrículo derecho y nos imaginamos que hay una estenosis de la válvula pulmonar. O sea que esta hipertrofia es consecuencia de esta estenosis. ¿Sí? Observamos también algún defecto del tabique interventricular. Cuando hablamos del defecto del tabique interauricular, hemos hablado que hay un foramen oval, o sea, a este nivel, ¿ya? Foramen oval o botal entre las aurículas. Eso dijimos es fisiológico en el feto, pero al momento de nacer eso se debería soldar y permitir que la sangre circule de la aurícula hacia la ventrícula y del ventrículo hacia los pulmones en el caso del corazón derecho y en el caso del corazón izquierdo del ventrículo hacia el resto del organismo. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de ese foramen ovalobotal, sino estamos hablando de una intercomunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces imagínense hacer funcionar este corazón con una estenosis en el de la válvula pulmonar, pero además con una intercomunicación interventricular, lógicamente que todos los valores, principalmente los que tengan que ver con el sistema circulatorio, van a estar variando. ¿No? Va a haber un evidente aumento de la frecuencia cardíaca, eso lo vamos a poder detectar, ¿no? Solamente con un estetoscopio, pero también vamos a escuchar algunos ruidos cardíacos, ¿no? Que eso va a ser consecuencia del mal funcionamiento de las válvulas, ¿no? Porque a medida que vaya estrechándose más la válvula pulmonar, ¿no? A medida que presente mayor estenosis la válvula pulmonar, también dijimos que corremos el riesgo de que la válvula tricúspide pueda regurgitar, o sea, pueda volver la sangre hacia arriba. En este caso hay menor riesgo de eso porque también la sangre está circulando hacia el ventrículo izquierdo y viceversa. O sea, aquí hay una mezcla de sangre arterial con sangre venosa a todo nivel. ¿Ya? Y por otro lado, observamos una aorta dextropuesta o cabalgante. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a mirar en otra toma más clara que tenemos hacia adelante.
Cuando estamos hablando de estos defectos, siempre vamos a relacionar, ¿ah? Posiblemente con el tema de algunas razas, pero también con el manejo genético que hacemos los humanos, ¿ah? Principalmente esto vemos en las razas de perros pequeños. Nos va gustando algunas características, nos gusta que el animal, nos gusta cortarla la trompa, ahí tenemos a los bulldogs, que eso en vez de ayudar en su sistema respiratorio, lógicamente le estamos acortando los cornetes, el animal tiene mucho problema para respirar y eso repercute en toda su vida, ¿ya? Inclusive cuando ese animal se quiere reproducir, le falta aire, se tiene que tener alguna ayuda para poder reproducirse. Entonces, cuando empezamos a mezclar razas puras, empezamos a mezclar, a cruzar los padres con los hijos o los abuelos con los hijos, buscando algún tipo de características raciales que nos gustan a nosotros los humanos, empezamos a ver este tipo de patologías que las denominamos como trastornos del desarrollo, ¿no? Entonces, no solamente conseguimos los efectos que queremos, que el animal sea más chiquito, sea del color que queramos, que las orejas sean más pequeñas, que la trompa sea más achatada, sino que también estamos alterando el funcionamiento de ese animal. Alteramos toda su fisiología, ¿no? Ustedes vean un animal bulldog y a medida que más ñato es o más chato es, como quieran llamarlo, más nos gusta, ¿no? Pero fíjense, esos pobres animales no pueden respirar, ¿no? Fisiológicamente nosotros tenemos las fosas nasales y después están las coanas o cornetes, ¿no? ¿Qué pasa con esa fase? En esa fase el aire se acondiciona, por eso decimos es un acondicionador de aire. ¿Qué pasa? Se calienta, se humedece, se filtra. Al momento de nosotros cortar eso, es que empezamos a ver ese ronquido en esos animales, porque el aire no está siendo tratado antes de que ingrese al sistema respiratorio, ¿tá? Entonces, todas estas cosas tenemos que ser conscientes cuando estamos haciendo esos manejos genéticos. No es nomás a que sea más chiquitito, que sea más bonito, pero también hay problemas de estos tipos, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de esas 4 patologías. Cuando hablemos de tetrada de Fallot o tetralogía de Fallot, estamos hablando de estenosis pulmonar. Como consecuencia de la estenosis, hay una hipertrofia del ventrículo derecho y también observamos defecto en el tabique interventricular que permite la mezcla de la sangre arterial con la sangre venosa, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa con estos animales? Cuando nosotros los forzamos a hacer ejercicio, se ponen morados, ¿ah? Entonces, hay falta de oxigenación y eso se llama cianosis. Entonces, observamos esa cianosis, así como hablamos de la persistencia del foramen ovalo-botal. Cuando nace un animal blanco o una persona, lo primero que hace es llora, o un niño llora y se pone azul. Entonces el médico inmediatamente sospecha que hay mezcla de sangre arterial con sangre venosa y eso generalmente se da a nivel del corazón en las aurículas, ¿ya? Hoy día estamos hablando de las ventrículas. ¿Ok? Bien, así se vería un corazón. Miren, ya este es el vértice izquierdo. Este corazón debería tomar esta forma, por donde estoy marcando, ¿no? Todo esto que están viendo aquí, todo esto es una hipertrofia, ¿no? Como consecuencia, lógicamente, de la estenosis de la válvula pulmonar. Esta es la arteria pulmonar, ¿no? Entonces la sangre debería salir por acá, pero a este nivel hay una estenosis que también aquí ya nos está marcando una hipertrofia de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, este corazón tenemos que abrir con sumo cuidado para poder observar esa estenosis ya perdón, hacia la pulmonar. Entonces, aquí observamos una estenosis y eso hace que se hipertrofie el lado derecho. Hay otras patologías que tienen que ver con la posición del corazón, o sea, dónde se encuentra el corazón. Ya hemos dicho ya en el curso, la primera clase, cuando les hice poner la mano donde estaba el corazón, pues muchos pusieron la mano aquí, ¿verdad? Entonces dijimos que el corazón está debajo del esternón, con el vértice, ¿verdad? Con el vértice ligeramente a la izquierda. Esa es la posición, ¿verdad? También hablamos ahí que nosotros tenemos sistemas de defensa. Tenemos sistemas de defensa específicos y tenemos sistemas de defensa inespecíficos. ¿Cuáles son los inespecíficos? Todo lo que son los epitelios.
¿tá? Pero también toda la estructura ósea que nosotros tenemos. ¿Tá? El sistema de defensa inespecífico del cerebro es los huesos que tenemos alrededor. Del corazón, lógicamente, que es el esternón, por eso está debajo del esternón. ¿Tá? Entonces, aquí está mi corazón, abajo, ¿tá? No está aquí, porque aquí solamente tengo costillas. Entonces, si yo meto un cuchillo aquí, va a ir directamente a los pulmones, ¿tá? No va a ir al corazón. Si yo quiero ir al corazón, tendría que tomar esta posición, porque el corazón se encuentra ahí, ¿tá? Entonces, todo lo que se salga de esa posición del medio con el vértice ligeramente a la izquierda, puede estar ligeramente a la derecha, no va a causar ninguna patología, el corazón va a funcionar de forma normal, ¿tá? O de repente una posición un poquito extraña que no vaya a alterar el funcionamiento de las arterias y de las venas, de repente no nos vamos a dar cuenta hasta que nosotros hagamos una necropsia o lo veamos al animal en el matadero. ¿Ya? Pero hay otras posiciones como la que ustedes están viendo aquí. Miren, el corazón está fuera de la cavidad torácica. Esto ya no es compatible con la vida cuando hablamos de animales. ¿Ya? Cuando hablamos de personas, sí, inmediatamente podemos meter a un quirófano y tratar de colocar este corazón en el sitio donde debería estar, ¿ya? Antes que haya una contaminación y esa contaminación pueda producir una septicemia y la muerte del animal, ¿sí? Pero cuando el corazón se encuentra en otros lugares, se puede encontrar, como en este caso, en el cuello o en la cavidad abdominal, eso ya es imposible tratar de corregir, ni siquiera en humanos, ¿sí? Tendría que ser una cirugía de alta precisión, ¿tá? En animales esto impide el funcionamiento, no va a poder funcionar este corazón, el pericardio está totalmente tomado, es prácticamente como si nosotros haríamos un tamponamiento cardíaco, ¿tá? Entonces el animal va a nacer vivo, pero va a morir a las pocas horas o al momento del nacimiento. Entonces, todas las patologías que marquen una posición fuera de la que nosotros conocemos desde anatomía o fisiología de la posición normal del corazón, todas esas entran como ectopía cordis, ¿tá? O sea, el corazón no está en el lugar donde debería encontrarse, ¿sí? Otras patologías relacionadas con trastornos del desarrollo está la estenosis de la aorta. Hasta ahora hablamos bastante de la estenosis pulmonar. Entonces, primero nos ubicamos cuál es la función de la aorta. La función de la aorta es permitir el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el resto del organismo, ¿ah? Entonces, nosotros aquí llega la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, pasa por la válvula bicúspide o mitral hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada al resto del organismo, ¿tá? Entonces el corazón izquierdo, este es totalmente hipertrofiado, es una bomba que hace mucho más fuerza, ¿tá? Entonces el impulso que da el ventrículo izquierdo tiene que alcanzar para que ese impulso dé la vuelta por todo el organismo y retorne hasta la aurícula derecha. Eso conocemos como circulación mayor, ¿tá? Entonces, el encargado de hacer la circulación mayor es el ventrículo izquierdo, ¿tá? ¿Qué hace el ventrículo izquierdo? Bombea sangre oxigenada, ¿tá? Para que absolutamente todos los órganos, tejidos y células puedan recibir ese oxígeno y nutrientes, ¿tá? Esa es su función del ventrículo izquierdo, ¿tá? Ahí es donde nosotros también podemos medir el gasto cardíaco para ver si evidentemente está llegando la cantidad de sangre necesaria al pulmón y los ventrículos están bombeando hacia el resto del organismo. El ventrículo derecho hacia los pulmones y el ventrículo izquierdo hacia el resto del organismo, ¿no? Otra vez relacionamos con algunas razas, el pastor alemán, boxer, hay también en cerdos. En cerdos es muy común la consanguinidad, ¿ya? Entonces, cuando hay consanguinidad en cerdos, empezamos a observar este tipo de cuadros, ¿sí? Entonces, esa es la aorta. Entonces, aquí hay una estenosis, hay un estrechamiento de esa válvula. Siempre cuando estemos haciendo una necropsia de cualquier animal, el corazón es un órgano muy sensible, o sea, lo tenemos que observar con mayor detalle, ¿tá? Entonces, este es nuestro carburador. Tenemos que saber primero cómo funciona y cuáles son las estructuras anatómicas que tiene
Esto lo hacemos con un pequeño chorro de agua para ir viendo todas esas estructuras y poder darnos cuenta de lo que está sucediendo. Si nosotros no conocemos la anatomía del corazón, difícilmente vamos a poder encontrar este tipo de patologías, ¿no? No es que cuando estamos haciendo necropsia solamente cortamos, creemos que es cortar y acabar de cortar y ya está, ¿no? Tenemos que ir describiendo cada una de las estructuras que estamos viendo. ¿Ah? Nos interesa saber qué peso tiene, qué forma tiene, qué color tiene, qué consistencia tiene. ¿Ah? Todas esas cosas el proceptor, o sea, el que está haciendo la necropsia, tiene que ir describiendo. O sea, no es a poner aparentemente normal. O sea, cuando alguien pone que un órgano está aparentemente normal, está reconociendo que no sabe si es normal o anormal. ¿Ah? Aquí no hay un término de aparentemente normal. Aquí se tiene que decir, ¿está normal? Y si está normal, describa cuáles son las anormalidades que se está observando. ¿Ah? Entonces, para eso hacemos una necropsia. La necropsia es la principal herramienta de diagnóstico. Cuando ustedes se encuentren en el campo, pues si hay un animal muerto, van a tener que abrir y tratar de determinar la causa de la muerte. ¿Da? Más si están trabajando con grupos grandes. ¿Da? En una estancia no van a poder decir, bueno, mañana mando muestras al laboratorio y voy a esperar que venga para ver qué es. De inmediato ustedes tienen que hacer una necropsia y tratar de llegar a la causa. Bueno, después se apoyarán en el laboratorio, pero no podemos cruzarnos de manos una semana y esperar que se mueran más animales. ¿Ah? ¿Qué se llaman estas cositas que ven aquí? Estos como nervios. ¿Qué se llaman? Las que sostienen las válvulas. ¿Ah? ¿Quién sabe? Cuerdas tendinosas. Y estos músculos que ven aquí que le dan la forma al corazón, ¿qué se llaman? ¿Ah? Músculos papilares. Bueno, está bien que no sepamos fisiología, pero anatomía por lo menos tratemos de repasar, ¿ok? Bueno, de la estenosis pulmonar ya hablamos bastante. Hemos dicho que es el estrechamiento de la válvula pulmonar que está al lado izquierdo. Esa es la válvula que permite la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta los pulmones, donde se produce la hematosis. El impulso de del ventrículo derecho tiene que alcanzar para que vaya a los pulmones, se oxigenen y retorne hasta la aurícula izquierda, donde llega con la sangre oxigenada en situaciones normales. ¿Ya? Entonces, si hay una estenosis de la pulmonar, lógicamente, lo mismo que una estenosis de la aorta, va a hacer que se aumente la frecuencia cardíaca, va a ser fácilmente eh, diagnosticable a través de un estetoscopio, pero además nosotros vamos a poder observar otro tipo de cuadros, eh, por ejemplo, una disminución del gasto cardíaco, vamos a observar también en una estenosis de los pulmones que hay menor cantidad, perdonar, de glóbulos rojos que están circulando en el organismo, podemos observar una estenosis, y si el cuadro se va pronunciando, hemos dicho ya, si es en el lado derecho, va a haber una hipertrofia, pero también se podrían dañar la válvula tricúspide a la derecha y la bicúspide a la izquierda y producirse una regurgitación, o sea que la sangre también vuelva hacia las aurículas. ¿Ok? Bien, esa es la válvula pulmonar, entonces a ese nivel se produce la estenosis. ¿Sí? Observamos también algunos quistes hemáticos cuando estamos haciendo alguna necropsia. No están relacionados en todos los estudios que hemos visto, no tienen una etiología definida, no sabemos cuál es la causa, pero así como aparecen, también desaparecen. Entonces no debe llamarnos mucho la atención, pero cuando uno está haciendo una necropsia, lógicamente tiene que describir la presencia de estos quistes que en algunos casos pueden ser únicos o pueden existir varios de estos quistes. ¿Va? Entonces, no revisten ningún peligro, no alteran el funcionamiento del corazón, pero las veces que nosotros hagamos una necropsia y veamos
este tipo de quistes los tenemos que describir, pero ya sabemos que no hay una etiología y van a desaparecer. ¿Da? La persistencia del conducto arterioso, eso hablamos de que cuando la circulación fetal, o sea, cuando se está dando la circulación fetal, hay una intercomunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, o sea, que es esta intercomunicación. O sea, ahí también se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa, en menos proporción en la que se mezcla en la aurícula izquierda y derecha, o sea, en ese foramen oval. ¿Da? Entonces, estas dos situaciones, tanto el foramen oval como el ducto arterioso, en ambos casos hay una mezcla de sangre arterial y sangre venosa. Al momento de nacer el animal, la intercomunicación interauricular en el séptimo primum debería soldarse, permitir el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo, y este conducto arterioso debería convertirse en un ligamento. ¿Da? Entonces, para que no exista la mezcla de la sangre arterial con la sangre venosa. ¿Da? Entonces, cuando hay una persistencia, o sea, cuando sigue mezclándose a este nivel la sangre de la arteria pulmonar y de la aorta, o sea, hay una mezcla de sangre venosa y sangre arterial a ese nivel. Entonces, a eso nosotros denominamos persistencia del conducto arterioso. ¿No? Entonces, ese es otro trastorno del desarrollo que estamos conociendo. ¿No? Entonces, esta parte que estamos viendo aquí, donde se encuentra ese palito, ¿no? Eso ya debería ser un ligamento, pero sigue existiendo la intercomunicación y por lo tanto hay una mezcla de sangre arterial con venosa. ¿No? Otra patología es la persistencia del arco aórtico derecho. Para hablar de esto, nosotros sabemos que hay un ligamento arterioso, una arteria pulmonar y una arteria descendente. ¿No? Ahora, esta arteria pulmonar debería salir del lado izquierdo. En este caso, sale del lado derecho. ¿No? Y por lo tanto, forman un paquete, estas tres estructuras anatómicas, el ligamento arterioso, la arteria pulmonar y la aorta descendente, forman un paquete y empiezan a presionar el esófago y la tráquea. ¿No? El primer órgano dañado va a ser el esófago. Entonces, no van a permitir en un principio el paso de los sólidos, solamente va a pasar líquido hacia el estómago. ¿No? Pero a este nivel se va a producir un megaesófago, o sea que el esófago va a ir creciendo. ¿Cuál es el peligro de esto? Con el paso del tiempo, esa presión también puede obstruir el paso del oxígeno por la tráquea. ¿No? Entonces, ese es el gran peligro. Pero el primer órgano, como les dije, que se va a ver dañado es el esófago. Entonces, ahí nosotros podríamos observar un megaesófago. ¿No? Entonces, se está quedando los sólidos en el esófago y no están pasando al estómago. Y aquí está ese paquete del cual yo les hablaba. ¿No? Entonces, en estos casos, el animal se lo va a ver flaco, caquético, con vómitos. ¿No? ¿Cómo podríamos diagnosticar esto? Simplemente haciendo una endoscopía, metiendo un endoscopio y observando que hay este problema. ¿No? En humanos se puede hacer una cirugía para liberar el esófago y permitir el paso de los alimentos hacia el estómago. ¿No? En animales es muy clásico cuando el animal empieza a vomitar el alimento, no pasa, solamente pasan los líquidos, ahí se nos empieza a enflaquecer, se nos vuelve caquético, podemos empezar a sospechar de que hay una persistencia del arco aórtico derecho. ¿No? Entonces, en esos casos, nosotros los volvemos a clasificar también como un trastorno del desarrollo. ¿No? Algunas displasias valvulares, algunas anomalías en el desarrollo valvular. Generalmente estas anomalías se producen desde la etapa embrionaria. ¿No? Entonces vamos a ver algunos engrosamientos focales o difusos de las válvulas, ¿no? Alguna falta de cuerdas tendinosas, de músculos papilares, fusión de válvulas en el ventrículo. ¿No? Esto es muy común en animales. Y otra vez vuelvo a recurrir a ustedes a su anatomía. ¿No? Cuando cortemos el corazón, siempre tratemos de identificar todas estas estructuras, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. ¿No?
no es normal observar un corazón como el que están viendo, ¿verdad? Entonces, es raro. Miren, no tiene ni la forma ni la consistencia que nosotros teníamos. Entonces, los músculos papilares son los que dan, son las columnas que dan la forma al corazón. ¿Ah? Y las cuerdas tendinosas son las encargadas de ese funcionamiento, de hacer funcionar esas válvulas. O sea, esas válvulas se cierran y se abren, ¿ya? Gracias a las cuerdas tendinosas. Entonces, cuando nosotros hacemos una inspección o estamos haciendo una necropsia, podemos encontrarnos con un corazón como este, que le faltan todas las estructuras de las cuales estamos hablando. ¿Ya? Entonces, todo esto, todo lo que nosotros encontremos, ¿ya? Anormal, eso lo vamos a clasificar como displasias valvulares. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Miren que ya estamos por terminar el cardiovascular y sobre eso viene un examen y no pregunta nadie todavía. ¿O van a esperar al examen para la pregunta? Porque ya en el examen el que pregunto soy yo, ¿no? Ya ustedes responden. Aquí ustedes pueden preguntar. Bien, otra estructura es el pericardio. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos del pericardio, hablamos de esa bolsa que está fuera del corazón, ¿ah? Que tiene una pequeña cantidad de líquido seroso. Eso hace las veces de lubricante, permite que el corazón funcione. Todo lo que se salga de esa fisiología, nosotros lo catalogamos como patológico. ¿Ah? Entonces, si encontramos mayor cantidad de agua, eso se llama hidropericardio. ¿Ah? Entonces, por eso es importante que cuando estamos haciendo una necropsia, no nos metamos con un costótomo cortando el esternón. ¿Ah? Porque si nosotros agarramos y cortamos por acá, lógicamente que yo voy a agarrar también al pericardio, o sea, voy a agarrar parte del corazón. Ya no voy a poder describir qué es lo que está pasando. Cuando termine de hacer el corte con el costótomo, porque el costótomo utiliza el que no sabe anatomía. Entonces, cuando termine, dentro del tórax voy a encontrar diferentes líquidos, inclusive sangre. ¿No? Y eso dijimos que se llama artefactos. O sea, todo lo que yo voy produciendo al momento de hacer la necropsia y después lo describo erróneamente, en patología se llama artefacto. ¿Ah? Entonces, si yo corto una arteria y encuentro sangre después, porque yo corté una arteria, ¿ah? Y entonces describo hemopericardio, o sea, hay sangre, perdón, hemotórax, hay sangre en la cavidad torácica. Entonces, ese es un artefacto. No, esa sangre no estaba ahí. Yo corté alguna arteria o alguna vena y cayó esa sangre, pero es un error que yo cometí. ¿Ah? Entonces, no lo puedo describir. Ese artefacto no lo puedo describir. Entonces, siempre trataremos de entrar por las articulaciones condrocostales. ¿Ya? Entonces, en los animales, aquí tenemos unas articulaciones condrocostales, o sea, el cartílago con las costillas. Entonces, fácilmente ustedes van viendo dónde está y solamente con una tijerita van cortando. Al final, levantan la tapa y ahí está el corazón y lo van a observar al pericardio intacto. ¿Ya? Entonces, ahí van a poder valorar qué líquidos existen en el pericardio, pero también van a poder valorar qué líquidos existen en la cavidad torácica. ¿Ya? Entonces, cuando estemos haciendo una necropsia, la necropsia tiene que ser limpia, tiene que ser bien hecha para que podamos llegar a un buen diagnóstico. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser esas causas de agua dentro del corazón? Lógicamente, algunas enfermedades que cursen con edemas. Ya hemos visto en patología general, y me van a hacer recuerdo a la salida para que les pase el texto de patología general prometido. ¿Ah? Sabemos que el edema se produce por cambio de presiones, que son 4 las presiones que varían, que esas son las que permiten que haya mayor permeabilidad en la célula y el protoplasma celular salga hacia afuera. ¿Ya? No hay donde más. Todos nosotros somos el 80-85% agua. ¿Dónde está el agua? Dentro de las células.
¿verdad? Entonces no es que tengamos una bolsita de agua o solamente en la sangre tengamos agua. Todas las células, el 80-85% es agua, ¿verdad? Entonces todo lo que vaya con hipertensiones, enfermedades de las alturas, septicemias, toxemias, ya sea endotoxemias o exotoxemias, van a hacer que varíe la presión dentro de la célula. Y por lo tanto, esa variación de las presiones va a hacer que el protoplasma celular, que es agua, se salga hacia afuera y nosotros podamos observar líquidos en diferentes lugares, ¿verdad? Generalmente, ustedes describieron que está, ¿dónde dijeron sus compañeros que estaba el agua? ¿Dónde era? ¿Qué concepto tenían de edema ustedes? Limberwari. ¿Está ahí? ¿Está o no está? Bueno, Chávez, pongan su cámara todos. Creo que no hay nadie al otro lado, yo estoy hablando para nadie. ¿Qué era edema? Están ahí, pero callados. ¿Qué Es era el edema? A ver, ¿quién sabe? líquido atrapado en el tejido. Vamos a ver. Si el edema está en el estómago, ¿qué se llama? Ascitis, pues no. Si está en el tórax, Hidrotórax. hidrotórax. Hemotórax. Y ahora estamos viendo si está en el pericardio, pericarditis, ¿verdad? Hidropericardio, perdón. Entonces, estamos en eso. ¿Ok? Entonces, ese líquido sale en el intersticio, pero dijimos también en la clase práctica que lo vamos a ver generalmente en las partes ventrales. Como los animales caminan de 4 patas, los edemas siempre los vemos en la parte ventral. Va a ser difícil que observen un edema en el lomo. ¿Verdad? Y cuando estamos estudiando veterinaria, todo eso relacionamos con los parásitos y ustedes están viendo que no es así. ¿Hay edema en los parásitos? Lógicamente hay, principalmente en los hematófagos. Cuando consumen sangre, ¿qué hacen? Hacen que haya cambio de presiones. Entonces, ese cambio de presiones hace que se salga líquido. ¿Verdad? Entonces, no siempre... ¿Y cuál es la causa del edema? Cuando les preguntamos, dicen presencia de parásitos. Sí, esa es una causa. Pero están viendo también que cualquier problema cardíaco, cualquier problema pulmonar, también produce edema, porque nos está causando un cambio de presiones. ¿Ok? Bueno, ya compromiso para para la próxima semana ya voy a estar bien de la garganta. ¿Ok? Bien. Continuemos. Entonces ahí está el corazón, este es el saco pericárdico. Entonces cuando ustedes estén mirando al microscopio, no cometan el error cuando les preguntamos ahí, ¿qué es esto, corazón? Ya, describa histológicamente. ¿Cómo lo describirían? ¿Cuál es la capa interna? ¿Qué se llama? Endocardio, ¿verdad? La del medio, miocardio. Y la de afuera, o sea, esta, que estamos viendo, epicardio. Y ustedes continúan, ponen pericardio. No, miren, el pericardio está afuera. O sea, nadie para hacer un corte histológico lo va a fijar el pericardio al epicardio. Entonces, todos los que ponen pericardio son muy teóricos. No se dan cuenta que es otra capa que difícilmente la vamos a describir dentro de la estructura del corazón. ¿Ok? Bien, entonces ahí está una gran cantidad de líquido, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hemopericardio, reconocemos que hay sangre dentro del saco pericárdico. ¿De dónde puede salir este saco pericárdico? Esta sangre, perdón. Primero, de la ruptura de las arterias pulmonar y de la aorta que estarían dentro del saco pericárdico, porque hay una fracción que están dentro del saco pericárdico y el resto ya está fuera. ¿No?
En estos casos suelen ocurrir principalmente algunas patologías como la arterioesclerosis, ¿verdad? Cuando hablamos de arterioesclerosis, hablamos de una patología relacionada con los minerales, ¿ya? O sea que hay una mineralización en la parte media de la arteria. Entonces, esa mineralización hace que sea muy friable. Entonces, cuando el animal corre o hace algún esfuerzo, se rompe la arteria y la sangre sale al saco pericárdico, ¿no? Inmediatamente se produce un tamponamiento cardíaco, o sea, el corazón se toma, en otras palabras, hay un cese de la función nerviosa y una muerte súbita, ¿no? Hay otras patologías que generalmente las confundimos que se llaman ateroesclerosis. Se parece mucho el nombre, arterioesclerosis con ateroesclerosis. Pero la ateroesclerosis hay cuando en la parte, ya en la parte interna hay grasa o lípidos, ¿ya? Eso se llama atero. Y la otra, arterio, ¿sí? La ateroesclerosis se dan en la irrigación del corazón, principalmente en las coronarias, ¿ya? No se da en estos vasos de gran calibre. ¿Ah? Ahí lo que tenemos es la arterioesclerosis. Entonces, esa sería una causa. Otra causa sería la ruptura del miocardio. ¿Ah? Entonces, el miocardio puede tener alguna inflamación, o sea, alguna miocarditis por cualquier causa, ya sea biológica, física o química. En estos casos, generalmente son biológicas. La presencia de alguna arteria, perdón, de alguna bacteria o algún virus va a hacer que haya una inflamación. Y cuando hablamos de inflamación, inmediatamente nos remitimos a los signos cardinales de la inflamación. ¿Ah? ¿Cuáles eran los signos cardinales de la inflamación? Rugor, dolor, doctor. ¿Ya? Entonces, prácticamente se pone como cocido. ¿Ya? Entonces, está caliente y está friable. O sea, decimos friable cuando está blandito, como cocido. ¿Ya? Entonces, esa parte del corazón, esa parte del miocardio, se puede poner friable. Entonces, cuando el animal hace un esfuerzo, se rompe el miocardio y la sangre sale al saco pericárdico. ¿No? Entonces, eso va a permitir que también se produzca ese tamponamiento cardíaco y una muerte súbita. ¿Okay? ¿Qué otras causas pueden haber? Algunas toxemias, algunas inyecciones directas al corazón, algunos agentes traumáticos, en el caso, por ejemplo, de un accidente, que alguna costilla vaya y fenestre directamente al saco pericárdico y pueda pasar al miocardio y la sangre salga al saco pericárdico. ¿Okay? Entonces, todas estas causas pueden producir un hemopericardio. Entonces, esta patología de la cual estamos hablando aquí. Otra vez, la recomendación, siempre cuando estemos haciendo una necropsia, tenemos que tratar de sacar el corazón con el saco intacto para poder nosotros valorar, así como están viendo aquí. ¿Ah? Entonces, fíjense, ahí ya se hizo el corte, hay sangre dentro del saco pericárdico. Inmediatamente nosotros aquí sospechamos que pudo haber una ruptura de alguna arteria, ¿claro? Ya sea de la pulmonar o de la aorta, dentro del saco pericárdico, o definitivamente hay una ruptura del miocardio. ¿No? No hay mayores valoraciones para ese tipo de patologías. ¿Okay? Ahí está el corazón con sangre dentro, este es el saco pericárdico. ¿Okay? Ahí está. Miren, ahí hay una lesión que pudo producir ese cuadro. Ahí está la tamponada cardíaca, lo que están viendo hacia afuera es el pericardio, dentro hay sangre y después está el corazón. ¿Ah? Entonces, esto ya pasó algún tiempo, hay sangre coagulada dentro de esta estructura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunte. ¿Alguna pregunta? Doctor, de la otra imagen, ¿por qué se produce eso? No lo escuché muy bien. El ¿Cuál? corazón. ¿Esto? Ajá. ¿Perdón? Sí, eso, doctor, no, doctor, lo entendí muy bien. ¿Por qué se hace así el corazón? Aquí nosotros sospecharíamos de que hubo una ruptura de la pulmonar o de la aorta, pero dentro del saco pericárdico. O sea,
la primera porción que está dentro del saco, ¿ya? O la otra que se rompió el miocardio por alguna causa, ¿ya? Ustedes escucharon hablar del infarto, que es otra patología del corazón. ¿Qué es el infarto? ¿Cuándo se produce un infarto? ¿Cuándo se produce un infarto? Cuando hay la ruptura de un miocardio, la ruptura del miocardio. Pero, ¿y por qué se rompería en este caso? ¿Qué entienden por infarto? A ver. Además, los médicos hablan de un preinfarto, ¿verdad? Que en los hechos, yo siempre les pongo el ejemplo para que nunca más se olvide. O sea, o hay un infarto o no hay infarto, ¿ya? El preinfarto es un término que los médicos acuñan para advertirnos que hay algún problema en el corazón, ¿ah? Y no hay una buena irrigación. Entonces, cuando nosotros vemos el corazón tiene también su propia irrigación, que son las coronarias, ¿ah? Entonces, cuando hay algún bloqueo en las coronarias, ¿qué pasa? La sangre no está irrigando una porción del miocardio. Entonces, si no hay irrigación, eso se necrosa, ¿ya? Y si se necrosa, estamos hablando que es un tejido muerto. Entonces puede romperse. Ese es el peligro inminente. Entonces, cuando los médicos ya tenemos algún dolor, hay un pequeño daño del miocardio. Eso lo llaman preinfarto, pero ya es un pequeño infarto. No es un preinfarto. Preinfarto más o menos sería como decir está media embarazada. No hay. ¿Está embarazada o no está? ¿Está preñada o no está preñada la vaca? Pero no podemos decir está medio preñada, ¿no? Entonces, ese término para nosotros es infarto, ¿no? O definitivamente está en riesgo de infarto. Pero bueno, para los humanos que somos tan tercos para ir al médico, nos dicen, bueno, ya usted tuvo un preinfarto, así que vaya y que se solucione eso. ¿Cómo se puede utilizar? Perdón, ¿cómo se puede solucionar? A través de un stent que se llama. Entonces la arteria está obstruida, se puede entrar cualquier arteria hasta allá y se pone algo que vaya a abrir esa arteria, ¿verdad? Que permite el paso de la sangre. O la otra sería hacer un bypass, ¿ya? Un bypass consiste en hacerle un puente a esa zona donde hay esa obstrucción, ¿ya? Que esa sería una solución definitiva. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podríamos estar sospechando también que hubo un infarto, ¿ah? Entonces se infartó una zona del miocardio, se rompió como estaba necrosada, se rompió y la sangre sale al saco pericárdico, inmediatamente produce, en cuestión de segundos, se produce esa tamponada cardíaca y una muerte súbita, ¿ah? Entonces con lo que pasa con la gente que está corriendo, de repente está bien y cae muerto, ¿ah? ¿Qué pasó? El corazón, si hacemos una autopsia, el corazón lo vemos como el corazón que están viendo en la imagen. ¿Ok? ¿Le puedo pasar su bandera? ¿Alguna pregunta? Bueno, para terminar, hablemos de retículo pericarditis traumática, ¿verdad? Entonces, esto solamente se da en rumiantes, ¿sí? Principalmente los rumiantes que están cerca a la periferia urbana, esos animales que salen a la calle, comen no solamente papeles. Bueno, al final el papel, ustedes saben que es celulosa, el papel lo va a convertir en energía el rumiante, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces saben que químicamente son una cadena de glucosas en forma beta, nada más.
¿ah? Entonces eso lo va a convertir en energía. Pero se pueden comer algunos objetos punzocortantes, alambres, clavos y todas esas cosas. ¿Ah? En el proceso de la rumia, creo que tengo ahí una imagen. Ahí está. ¿Ah? Entonces, miren, aquí está el rumen, este es el diafragma y ahí está el corazón. Entonces, hay una proximidad entre el rumen y el corazón. En ese proceso de rumia, ese objeto punzocortante, que puede ser un clavo, puede ser un alambre, ¿ya? Va a penetrar el diafragma, o sea, va a pasar por el diafragma y va a llegar al pericardio, ¿ya? Entonces, como esto está en la cavidad abdominal, es algo contaminado, ¿ya? Entonces, las bacterias que se encuentran aquí van a pasar al pericardio. Se encontraron algunos rumiantes hasta con 2 litros de pus, o sea, de material purulento. ¿Ah? Eso denota que hay bacterias, o sea, hay bacterias biógenas que producen pus. ¿Ah? Entonces, a eso nosotros conocemos con el cuadro de retículo pericarditis traumática. Entonces, es traumática. Hubo algún objeto que produjo ese trauma. ¿Ah? Cuando hacemos la necrosis, encontramos pus y además encontramos fibrina. La fibrina en cualquier cuadro denota la presencia de bacterias, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo una necropsia y encontramos una cantidad de fibrina, como la que están viendo aquí, pero también pus dentro del saco pericárdico, ¿no? Esto ya se llama piopericardio, ¿no? Entonces, eso denota que hubo alguna bacteria que produjo esa cantidad de pus que están viendo y, lógicamente, eso va a producir una septicemia y va a matar al animal. O sea, este bicho no hay como le salvemos, pues, ¿no? Va a terminar muriéndose, seguramente tuvo cuadros muy febriles, ¿ah? Y a partir de eso, se produce la muerte. ¿Sí? Ahí hay algunas otras tomas de ese retículo pericarditis, y bueno,